Sí, sí se escucha. Ok, entonces, comentábamos de la tuberculosis, que es una enfermedad infectocontagiosa, muy contagiosa. Algo que debemos de tener mucho cuidado con la tuberculosis es que es muy difícil hacer limpieza de un área donde estuvo una persona con tuberculosis. Sí saben que para el diagnóstico de bacilo de tuberculosis se utiliza las siglas BAR, B de bueno, A de Arturo, R de Raúl. Sí. ¿Sí? ¿Sí saben por qué? Es bacilo ácido alcohol resistente. O sea, es un bacilo que tiene una tremenda resistencia a las sustancias que pudieran hacer higiene en general. Entonces, es por eso cuando se contaminan las superficies es muy difícil de que se quite este bacilo. Métete a la diapositiva y magnifica la imagen, por favor. Muy bien. Entonces, el agente ya dijimos cuál es, ¿no? Fíjense bien. En el cuadro clínico puedes tener una primoinfección y no darte cuenta. Y posteriormente iniciar con signos y síntomas. Los signos y síntomas, dependiendo de dónde sea, si es a nivel pulmonar, te va a dar tos. Tienes tos, la expectoración no va a ser muy abundante, pero sí va a haber. Vas a tener tos y algo muy característico es que puedes empezar a perder peso, ¿sí? Y cuando la tuberculosis está provocando cavitaciones pulmonares, esas cavitaciones pulmonares es cuando se genera tos con esputo hemoploico, o sea, tos con un poco de sangre, secreciones con sangre, y habitualmente ese es el punto en el que el paciente busca atención médica. Este punto es el que al paciente le angustia más, busca atención médica y entonces debes de empezar a hacer un diagnóstico diferencial de los pacientes. Acuérdense que les he comentado mucho que aquí en la comarca lagunera tenemos que hacer diagnóstico diferencial de tuberculosis con infecciones por hongos. Aspergillus, Histoplasma, Coccidioido. Y esas infecciones por hongos, además, agregamos el cáncer broncogénico. Bueno, si nosotros ya tenemos muestras de esputo hemoploico y las mandamos a analizar, vamos a hacer la técnica del bacilo ácido alcohol resistente, que es la forma más sencilla de hacerlo. Y si no fuera suficiente con eso, podemos hacer una técnica de PCR. ¿Qué pasa con la tuberculosis? Si no se trata a tiempo, sí pueden morir. Entonces, ¿cuáles son las medidas de prevención que tenemos para tuberculosis? La primera medida de prevención es tratar de evitar la infección. Eso es sumamente difícil. La segunda medida, vacunación. Si se fijan, este libro es estadounidense y no viene la vacuna BCG. En Estados Unidos, el sistema sanitario ha logrado una disminución
muy importante de tuberculosis a nivel poblacional, a diferencia de México. Entonces, para Estados Unidos no es una indicación primaria la vacuna BCG, lo cual aquí en México sí lo es. Por eso en Estados Unidos solamente hablan de prevención primaria sin vacunación, pero en México es conveniente la vacunación. Muy bien, la que sigue. Muy bien. Entonces, generalmente la infección primaria, como es un bacilo que se transmite a través de flujo, en las gotas que se liberan después de toser o estornudar, son inhaladas y ese bacilo se puede quedar en el tracto respiratorio superior o bajar a las vías respiratorias bajas, donde normalmente hace la tuberculosis primaria, la que sigue. El foco de Ghon o complejo de Ghon es esa pequeña calcificación o granuloma que se ve en esa radiografía donde está la flechita. ¿Sí? Este foco generalmente es en el lóbulo superior de, de los pulmones porque es aéreo. Y cuando hay una alteración también de ganglios linfáticos, se le conoce como complejo de Ghon. Este complejo de Ghon, cuando está presente, lo único que te indica es que el paciente tuvo ya contacto con la tuberculosis. No significa que tiene tuberculosis activa. ¿De acuerdo? Esa calcificación que ven en el pulmón es porque nuestro sistema inmunológico hizo un granuloma alrededor de la micobacteria, de tal manera de mantenerla aislada de nuestro cuerpo. No la eliminó de nuestro cuerpo, sin embargo, está rodeada de células de defensa que no le permiten dañar nuestro cuerpo. Por eso, un complejo de Ghon es indicativo de contacto con Mycobacterium tuberculosis, pero no de infección manifiesta. La que sigue. Bueno, entonces quedamos que la infección inicial generalmente se resuelve, quedan lesiones cicatrizales y nada más. El complejo de Ranke. Igual, cuando hay alteraciones en nódulos pariliares, todo eso está bien y todo eso te quiere decir que hubo contacto. Sin embargo, si se fijan, el resto del pulmón está limpio. ¿Qué sigue? Entonces, los pacientes que no son capaces de hacer esa inhibición por el sistema inmunológico, puede haber alteraciones a nivel pulmonar o a nivel pleural. Y a nivel pulmonar, se genera neumonía, ¿sí? A nivel pleural se genera una pleuritis tuberculosa que te va a provocar secreción de líquido importante y derrame pleural. Y la neumonía te puede provocar una formación de caverna porque es una neumonía que destruye el tejido pulmonar rápidamente. En ocasiones, esta neumonía puede dañar la pared vascular y a través de la pared vascular, bueno, a través de la sangre, diseminarse la tuberculosis a diferentes órganos y sistemas.
Y de esa manera es como llega la tuberculosis a las meninges en el sistema nervioso central, a las vértebras en el sistema óseo, al peritoneo en el sistema digestivo y al riñón en el sistema genitourinario. ¿La que sigue? Bueno, si tú tienes una primoinfección y no fuiste capaz de inhibirlo, habitualmente es porque tienes factores que te provocaron que tuvieras una disminución en tu sistema inmunológico, desnutrición, alcoholismo, como causas, digamos, de hábitos, ¿sí? Y ya como enfermedades como tal, diabetes, problemas por inmunosupresión, ya sea por enfermedad o por fármacos, ¿sí? Desnutrición artificial en los pacientes que tienen bypass para bajar de peso, pacientes con falla renal crónica. Estos pacientes son pacientes que están muy susceptibles y tienen un desarrollo agresivo de la enfermedad. La siguiente. Muy bien. ¿Qué es lo que presenta el paciente? Fiebre, pérdida de apetito, tos, puede haber eritema nodoso, puede haber conjuntivitis, pero la principal manifestación va a ser tos persistente. Y les mencionaba ahorita que el dato de alarma que lleva al paciente a consulta médica es la expectoración con sangre. La que sigue. Es tuberculosis miliar. Es M-I-L-I-A-R. Esta tuberculosis miliar, eso es una difusión del bacilo de la tuberculosis por el torrente sanguíneo. Entonces empiezas a tener, en lugar de una zona de cavitación aislada en un segmento pulmonar, empiezas a tener microimplantes en todo el pulmón. La que sigue. Como es una infección diseminada, entonces vas a tener una mayor manifestación de enfermedad con fiebre más agresiva, pérdida de peso, anemia. No vas a encontrar un proceso de neumonía o cavitación. ¿Por qué? Porque está diseminado. Pero sí vas a encontrar un ataque al estado general muy importante con hepatoesplenomegalia, desarrollo de ganglios linfáticos diseminados. La que sigue. Empieza pérdida de peso agresiva, igual aquí miliar. Y empiezas a tener una respuesta tan agresiva de la enfermedad que a veces tu sistema inmunológico ni siquiera es capaz de establecer un protocolo de defensa adecuado y por lo tanto no generas anticuerpos y no se te pueden medir. Es un diagnóstico que puede resultar un poco difícil porque en la expectoración en ocasiones no encuentras el bacilo ácido alcohol resistente. En ocasiones en estos pacientes es necesario no solamente buscar condición VAR el bacilo, sino es necesario hacer cultivos para que se logre hacer un crecimiento
planeado y sostenido del bacilo y posteriormente analizar esa muestra de cultivo buscando el bacilo ácido alcohol resistente y ahí ya resulta positivo, o aplicar técnicas más avanzadas como PCR. La que sigue. Bueno, en general puedes tener una alteración muy importante de neutropenia. Puedes tener problemas de anemia, puedes tener problemas de inhibición completa de todas las líneas celulares de la médula ósea, que se llama pancitopenia, lo cual quiere decir que es una enfermedad sistémica que está prácticamente acabando con todo tu sistema inmunológico. La que sigue. En la radiografía de tórax ves un moteado simétrico miliar, sí, puede ser después de 6 semanas. Se tiene que cultivar la expectoración, la orina, la médula ósea, y vas a buscar donde sea alguna posible biopsia. La prueba Mantux, que es la prueba de la tuberculina, que es la intradermoreacción que se está mostrando ahí en el brazo de la paciente, puede ser negativa porque no hay un sistema inmunológico bien montado en contra del bacilo. La que sigue. En el caso de la tuberculosis miliar, ya nada más para terminar, las lesiones son pequeñas, son del orden de menos de 1 centímetro. Y entonces, una tomografía de alta definición te puede dar un mejor diagnóstico que una radiografía de tórax. Bueno, tuberculosis pulmonar postprimaria. La que sigue. Muy bien. Cuando empiezas a tener una cavitación, esa cavitación empiezas a tener una formación de expectoración de esputo. Sin embargo, mucho de ese esputo es secundario a la destrucción pulmonar. La que sigue. Esa cavitación tiene una pared, ¿de acuerdo? Fíjense cómo podemos empezar con una consolidación, o sea, un foco neumónico. Después, ese foco neumónico, en lugar de resolverse y quitarse la reacción inflamatoria, empieza a destruir el tejido. Y las paredes empiezan a engrosarse y a fibrosarse. Y ahí es donde se forma la cavidad. Puedes tener presencia de cavitación y derrame pleural si está muy cerca de la pleura la cavitación, porque se irrita la pleura y empieza a haber secreción de líquido pleural. O inclusive, si se rompe la pleura, puede haber neumotórax. La que sigue. Una vez que se desarrolla la cavitación puede tener varios componentes. Número 1, componente mucoso. Número 2, componente de células pulmonares destruidas. Número 3, obviamente Mycobacterium tuberculosis. Y número 4, se puede agregar presencia de sangre si la arteria cercana a la cavitación se erosiona y se rompe. Por lo tanto,
esto provocará hemoptisis. La que sigue. Entonces, este paciente va a tener como posibles complicaciones derrame pleural, neumotórax, el derrame pleural infectarse y formar un empiema, provocar tuberculosis a nivel laringio por la salida de las secreciones, a nivel del tubo digestivo porque algunas secreciones, sobre todo las mujeres, las de gluten, insuficiencia respiratoria cuando es un patrón de cavernas muy diseminado que destruye gran cantidad de pulmón, tuberculosis en columna vertebral, que es el mal de Pot o enfermedad de Pot, problemas a nivel meningio, la que sigue. Entonces, si se dan cuenta, tienes una una gran cantidad de complicaciones secundarias a la tuberculosis. En la antigüedad, muchas de esas complicaciones se presentaban como historia natural y los pacientes morían rápidamente. Ahora, generalmente todos en México se supone que estamos vacunados. Tenemos una mucho menor incidencia de tuberculosis de la que había antes y tenemos una evolución mucho más lenta que nos permite alcanzar a hacer el protocolo de diagnóstico e iniciar el tratamiento farmacológico en las personas. Entonces, hay una tuberculosis miliar en el cual se clasifica como no reactiva. Eso no quiere decir que sea benigna. No reactiva significa que no produce o no estimula bien para una reacción inmunológica del huésped y la tuberculosis evoluciona en libre sin nada que le ponga freno a la diseminación y al daño de órganos y por lo tanto es muy común que muera el paciente rápidamente. La que sigue. Generalmente ese tipo de tuberculosis miliar no reactiva viene acompañado de que hay alteraciones inmunológicas previamente establecidas. Puede ser VIH, puede ser leucemia, pueden ser uso crónico de esteroides o de medicamentos inmunosupresores por enfermedades diferentes. Bueno, la tuberculosis endobronquial y laringia generalmente está provocada como complicación de una enfermedad cavitaria. Son contagiosas, ¿por qué? Porque generan mucha secreción y el moco lleva una gran cantidad de micobacterias. ¿La que sigue? Doctor, ya le quedan otra vez 5 minutos a la sesión. Bueno, si quieren vemos tuberculosis meningia, terminamos por ahorita y nos vemos a las 8 de la noche. Muy bien. La tuberculosis meningia, acuérdense que no hay nada que te pueda infectar el sistema nervioso central de manera directa. Debe de haber una vía de llegada. Y en el caso de la vía de llegada de la tuberculosis meningia, es la vía hematógena. Entonces, cuando irritas las meninges, vas a provocar una inflamación, vas a provocar una inflamación, pero en este tipo provocada por una infección por micobacteria, eso va a hacer que disminuya la glucosa en el líquido cefalorraquídeo. Y si haces cultivo, puedes encontrar el bacilo ácido alcohol resistente.
Sin embargo, la inflamación de las meninges causa cefalea muy intensa, causa disminución en la movilidad por dolor de cabeza, puede causar hidrocefalia y en algunas ocasiones ya muy graves, arteritis craneal y parálisis de nervios craneales. ¿La que sigue? Muy bien, dejamos aquí en tuberculosis genitourinaria y nos vemos a las 8 si Dios quiere. Sí.